Okay, so the title of today's message says the 11-hour workers. El título del mensaje de hoy se llama Los trabajadores de la hora 11. The 11th hour. Okay. Hallelujah. So it's a story. First of all, I would like us, it's a long story, but I don't think maybe we'll be able to read the whole stuff. Es una parábola larga y no sé si vamos a leerlo todo, pero Then it's taken from the book of Matthew, chapter 20. y se encuentra en Mateo 20 It says 1 to 16. y versículos 1 a 16. And I will read before we now begin to preach about the message. Y sí voy a leer algo antes de empezar a predicar. It says here, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now, when he had agreed with the laborers for a denarius a day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour and saw another standing idle in the marketplace, and said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, I will give you. So they went. Again, he went out about the 6th and the 9th hour, and did likewise. And at about 11th hour, he went out and found others standing idle, and said to them, why have you been standing here idle all day? They said to him, because no one hired us. He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right, you will receive. So when evening had come, the landowner of the vineyard said to his steward, call the laborers and gave them their wages, beginning with the last to the first. And when those who came, who were hired about the 11th hour, they each received a denarius. But when the first came, they supposed that they would receive more, and likewise receive each a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner, saying, these men had worked only 1 hour, and you made them equal with us, who have burned the burden at the heat of the day. But he answered one of them and said, friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with my own thing? Or is your eyes evil because I am good? So the last will be first, and the first last. For many are called, but few choosing. Dice desde el principio, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de un campo que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convencido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las 9 de la mañana y vio que otros estaban en la plaza desocupados, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban ahí, y les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros.
Entonces vinieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirán más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un salario para el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darle a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Hallelujah. Blessed Amen. be the name of the Lord. This is a beautiful story. Eso es una historia muy linda. Bible declared to us that God went out. The Lord Jesus, our Lord, went out to go and hire laborers. La historia nos cuenta que Jesús salió para buscar obreros. So in this story, me and you, we are also here in this story. Entonces tú y yo también estamos ahí en la historia. Hallelujah. Do you know that you are a hired laborer working in the vineyard of the Lord? Sabes que tú eres un obrero que trabaja en la viña del Señor. Hallelujah. As you receive Jesus Christ, Cuando recibiste a Jesucristo, you are now his servant working in his vineyard. tú eres su sirviente trabajando en su viña. We see the Lord going different time of the day, going and hired Y podemos workers. ver cómo el Señor va a las horas diferentes durante el día para contratar obreros. So me and you, we are hired. Entonces tú y yo tenemos el contrato también. We have been preaching about 3 weeks now. We're preaching about first the new Jerusalem and the new earth. Ahora, desde hace 3 semanas hemos predicado la primera semana sobre la Nueva Jerusalén. Then again, we preached last week Sunday again about how we will become new, how Jesus have conquered death and grave. Y también la vez pasada hablamos acerca de cómo Jesús venció la muerte y somos nuevos nosotros. Now we are preaching about us, a hired laborers. Y hoy hablamos acerca de nosotros como obreros contratados. Hallelujah. That is why me and you, we need to be punctual. As we are working in his vineyard, we need to be serious. Y por eso es que nosotros necesitamos estar a punto o a la hora que debemos estar y necesitamos tomarlo en serio, ser obreros de él. We need to be a faithful worker. Necesitamos ser obreros fieles. Hallelujah. Amén. You know, when a company hire you here on the earth, if you are not faithful, they will not be, you will receive half wages. In fact, they can fire you. Sabes que si en este mundo alguien te contrata para trabajar con ellos, si no estás fiel o si no te pones a hacer las cosas bien, te pueden mandar afuera otra vez. Because after the Lord hired them, he paid them wages. Y aquí vemos como el Señor, después de que habían trabajado, Él les pagó lo que Él decía el contrato. So me and you, we are going home to heaven to go and receive wages. Entonces nosotros, tú y yo, vamos a ir a casa en el cielo para también recibir el salario. Hallelujah. Do we understand this now? That we are all hired workers? Entendemos ahora que sí somos obreros contratados. The things you are doing, it is not a voluntarily that went today and say, oh, I'm Labai, I can't go today. No es así que tú puedes decir un día, ay, hoy no quiero, solamente quiero descansar. Oh, today I don't feel like, oh, this is not a voluntarily work. This, you are hired, contract. Mira, no es un trabajo voluntario, eres un obrero con contrato. Hallelujah. Amén. Now, Bible says here
In the morning, our Lord Jesus went outside. En la historia, en la parábola, aquí leemos que por la mañana el Señor se fue a buscar obreros. He saw a group of workers. Y él vio a este grupo de obreros He contracted them y él los contrató, and said, come and work in my vineyard. diciendo, ven a obrar en mi viña. And they agreed. He told them, I will pay you a day 1 denarius. Y él les prometió pagar un salario de un día y ellos se pusieron de acuerdo. Should we agree that that was a day's wages? 1 denarius was a day's wages. It was a fair or normal Y wages. entonces nos ponemos de acuerdo que el salario que él les quería pagar, y era el acuerdo con ellos, era un salario normal para un día. Or Entero. it was more higher. O de pronto un poquito más. Because we know our Lord will always give more higher. Porque sabemos como nuestro Señor nos da siempre más. Because if not, the people did not say no, it's too cheap, we can't go. They didn't argue with the agreement of the money. Pero ninguno de los hombres dijeron que, no, queremos un poquito más. No se pusieron a discutir. Hallelujah. Bible said they went. La Biblia, la palabra nos dice que sí se fueron. The first group. El primer grupo. Bible said again, he went again in the 3rd and the 6th hours. Y entonces nos cuenta que él salió también a las 9 y a las 12 Hallelujah. He hired another group again. y contrató otro grupo. It looks as if this group that he hired, they now knew the landowner has a vineyard. Y parece que ellos sí sabían que el dueño sí tenía una viña. Look what he says here. He said, you also go into the vineyard. Whatever is right, I will give you. Right? Como And they went. él dijo a ellos, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y se fueron ahí. Hallelujah. Now, do you know who are these workers? ¿Sabes quiénes son estos obreros? Now, Bible is telling us here, these are the children of Israel. This worker, he hired in the Estos morning. trabajadores de la mañana son la gente de Israel. Yes. The children of Israel, the nation of Israel. Los hijos de Israel, el pueblo de Israel. In all the family of the earth, they were the people God hired to work in his vineyard first. Entre todas las naciones en este mundo, los de Israel fueron los que Dios contrató para obrar en su viña primero. No other nation. Ninguna otra nación. Hallelujah. Amén. So you now begin to see, this story is between the nation of Israel and the Gentile nation. Y entonces esta historia también se trata de la diferencia entre el pueblo de Israel y los pueblos gentiles. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito We sea are el going nombre somewhere. del Señor. We are going somewhere. Follow Sí, me. estamos yendo a alguna parte especial. This story is also the story between the Old Testament believers and the New Testament believers. También tiene que ver con los creyentes del Antiguo Testamento y nosotros como creyentes del Nuevo Testamento. The Lord came El and Señor vino hired the Old Testament believer to work for him. y contrató a los creyentes del Antiguo Testamento para obrar por él. The first group and the second group, Old Testament believer. El primer grupo y el segundo el Antiguo Testamento. Hallelujah. You see, those group, look, Bible declared to us, they were standing idle. Nobody contracted them. Nobody cared about them. Y los primeros. The primeros. Nos cuenta que estaban ahí en el pueblo y estaban ahí como desocupados, no estaban haciendo nada. So in the kingdom of God, Entonces- God hate idleness. Entonces en el reino de Dios, a Dios no le gusta que no estamos ocupados con algo. We all must be busy about the kingdom of God. Hay que ocuparnos con el reino de Dios. We are to be updoing. Todos necesitamos hacer mejor. Hallelujah. There are a lot of things to do for the Lord on the earth. Hay muchas cosas por hacer por el Señor en este mundo. In fact, that is why he left me and you here.
Y de verdad fue por eso que nos dejó ahí, as the servant of the Lord. como obreros del Señor. Now, the vineyard you are seeing here La viña que encontramos aquí en is the whole world. la parábola es todo el mundo. The whole world is the vineyard of the Lord. Todo el mundo es la viña de Dios. So we are his servant that he has left inside to be working for him. Y nosotros somos los que Él ha dejado ahí dentro para obrar por Él. When we save soul to him. Cuando salvamos almas, lo hacemos por Él. When we invite people to him. Cuando invitamos a gente, los invitamos a Él. Everything we do for him. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Él. Because we are higher servant. Porque nosotros somos obreros contratados. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Do Señor. we understand this story? Entendemos la historia. Hallelujah. Now follow me now. Look what he says. Mira lo que dice más. He says here, we are in verse 5 now. En 5. Excuse me. He said again, he went out the sixth and the ninth hour. He did likewise. Salió otra vez como al mediodía y a las 3 de la tarde y hizo lo mismo. So we see that our God is busy. Entonces, He's not a slabae God. y así podemos ver que también nuestro Señor se ocupa con algo. Él no solamente descansa en algún lugar. Hallelujah. You know the other way we have already established that fact. We say our God is very busy. Y sabemos que nuestro Señor está ocupado con nosotros. That song says, even though we never see you walking, even though we don't see you walking, you never stop walking. Hay una canción donde cantamos, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Hallelujah. So now we see here, the Lord is recruiting. He's recruiting. In the ancient time, he recruited. Y aquí Él está contratando a la gente también en los tiempos ancianos. So now I want to come to the area that concerns us. Pero entonces ahora voy a seguir a la hora o la era que tiene que ver con nosotros. Now, please, people of God, Por follow me favor. to 6, verse 6. Sígame a leer el versículo 6. So, Bible have been dealing with only the nation of Israel for a long time. La Biblia hasta este momento se ha tratado más que todo a la gente de Israel. So from 6, the Lord now added the Gentile nation. Pero entonces ahora en versículo 6 podemos saber también de la gente gentil. Look how look at the word the Lord used here. Mira las palabras que utiliza aquí. Hallelujah. 6 says to us, he says, at about 11 hour, he went out and found others standing idle. And he said to them, También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban ahí y les dijo. that these are the very first time he's asking them question. The other one, he did not ask them question. He gave them direction. He just gave them order. Go and walk. Con los primeros no les hacían ninguna pregunta ni nada, pero aquí con este grupo de gente, él sí hace una pregunta a ellos. Hallelujah. Look what he says here. In 6, he says here, why have you been standing here idle all day? Pregunta así, Look at it. ¿por qué están aquí todo el día desocupados? So that means the Lord have been watching them and seeing them. Look at it, all day. Esto significa que el Señor sí los ha visto todo el día, sí los ha visto el Señor. He only gave the nation of Israel command, go and walk in the vineyard. Go and walk in the vineyard. Pero las primeras veces solamente dijo a la gente de Israel, los obreros de Israel, váyanse a obrar en mi viña. But now when it comes to the Gentile nation, Pero ahora que tiene que ver con el pueblo gentil, he said to them, why have you been standing here all day? él les pregunta, ¿por qué han estado aquí parados y desocupados todo el día? It means to me, Eso significa para mí, if not have been God, if not have been Jesus, si no hubiera sido por Jesús, nobody could have hired the Gentile nation. ninguno hubiera podido contratar a los gentiles, No one cared for the Gentile nation. porque a nadie más les importaba
la gente gentil. If you see, the day is already almost gone. Mira, el día ya casi se acaba, o el día del trabajo, But yet the Lord came in and gave opportunity to the Gentile nation. pero de todas formas el Señor, el dueño, vino a contratar a los gentiles. If not have been Jesus, Si no hubiera sido por Jesús, who would have hired me and you? que nos quería contratar, If not have been Jesus, si no hubiera sido por Jesús, who would have cared for our soul? ¿quién se había preocupado por nuestra alma? If not have been Jesus, Si no hubiera sido por Jesús, who would have taken care of us? ¿quién quiere cuidarnos a nosotros? As you can see, no one cares. Como vemos, nadie más No one hired them all day. los quiere y ningún otro los contrató durante el día. Until the Lord stepped in. Hasta que vino el dueño aquí He asked them a question y él les hizo una pregunta to see whether is there any other hired man, a landowner who can hire. y también para ver si no hay otros que pueden contratar. But no one, Pero nadie más. no one can save us except the Lord. Nadie más nos puede salvar sino el Señor. No one can deliver us except the Lord. Nadie nos puede liberar sino el Señor. No one can free us except the Lord. Nadie nos puede dar la libertad como el Señor. Hallelujah. The Lord now said to them, El Señor ahora les dijo, he says here, the answer, look at the reply. o ellos dijeron a él, Poor nations, look at the reply. He says to them here, they said to the Lord, they said to him, because no one hired us. pobrecitos, le contestaron así, porque nadie nos ha contratado. You see, nobody wants us. Nadie nos quiere. Oh, nobody, they don't care about our soul. No nos importan a ellos, Oh, nuestras almas. nobody care how we eat or drink water. A nadie le importa si tenemos para comer y tomar. Nobody care for us. We don't have nobody to hire us. Nadie se preocupa por nosotros. No Aleluya. tenemos nadie que nos quiere contratar. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. We don't have friends. We always stand here alone. They have been standing there idle, doing nothing. Nobody care. Nobody come to knock and say, hey, how you doing? Solamente han estado ahí desocupados y sin nadie contratándoles y no tenían nada por hacer. Until the Lord stepped in and put smile on their face. Hasta la hora que vino el dueño para poner una sonrisa en su cara. When they themselves has already given up. Ellos mismos ya no tenían más esperanza. Who hired workers at about 5 p.m. in the evening? Porque ¿quién contrata obreros a las 5 de la tarde? They have already given up and says, we will live in hungry all the rest of our lives. We have no food to eat, no work. Ya no tenían más esperanzas. Ay, vamos a solamente no tener comida, no tenemos nada donde vivir. It is when me and you have given up on healing that the Lord steps in and heal you. Es cuando nosotros ya no tenemos esperanza que el Señor entra, se mete para sanar. It is when me and you have given up on that situation and say no hope, the Lord comes and restore you. Es cuando nosotros ya no tenemos esperanza para una situación que el Señor entra a la escena y da esperanza y todo. Y a sanar. Y sanación. It is when me and you have given up hope on life, the Lord steps in and restore life to you. Y es cuando nosotros ya no tenemos esperanza para vivir que el Señor entra a la escena para darnos nueva vida. Hallelujah! Amen. The Lord has been there watching over you. El Señor sí ha estado ahí mirándote a ti. He has been seen, watching, looking at you. Él te ha mirado y se ha preocupado por ti. The Lord is aware of you. El Señor sí pone atención en ti. If you can see, they say they have been standing there idle. It was God who gave this description. Why have you been standing here idle all day? Y como es el dueño que aquí dice, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Sabemos que el Señor sí ha visto. Él sabe de todos. So that means God has been watching you. He knows you are suffering. El Señor sí te ha visto. Él sabe si estás sufriendo. He knows you are in pain. Él sabe si tienes dolores. He knows that you need to be rescued. Él sabe que necesitas un rescate. He knew and he knows about your situation. Él sí conoce tu situación. Look at it. Míralo. He said, why have you been standing here all day? Él All pregunta, day. ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día?
Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. There's nothing that can escape the notice of God. No hay nada que puede escapar la vista de Dios. So now God have been looking at them and saying, no, O la mirada de Dios. he came to that conclusion, no, I will hire them. He have been looking at them. Pero entonces el dueño, el Señor, vino a la conclusión que Él sí quiere contratar a ellos. The Lord will give you hope in that hopeless situation. El Señor te va a dar esperanza en la situación sin esperanza. That situation you think that there's no hope, it is finished. La situación donde tú piensas que no hay esperanza, que todo se termina. I am talking about the God, Yo estoy hablando acerca de Dios, the senior our God, Lord Jesus, nuestro Señor Jesucristo, who called Lazarus from the grave que Él nos llama de la tumba. after 4 days. Después de 4 días, A hopeless situation. una situación totalmente sin esperanza. The family of Lazarus said bye-bye to him. La familia de Lázaro sí dijeron chao, Adios. adiós. You see that? There is no way somebody can return from the dead after 4 days. ¿Ves? De verdad no hay ninguna manera para salir de la tumba después de 4 días. Until the Lord steps in Hasta la hora que viene el Señor a la escena. to restore hope where there is no hope. Para restaurar esperanza donde no hay esperanza. Now we see here, these people, 5 p.m. in the evening, no hope. Ahora estamos mirando la gente a las 5 de la tarde sin esperanza. Yet the Lord is still hiring. Pero de todas maneras el Señor, el dueño, todavía está contratando. The Lord can use you in your situation. El Señor te puede utilizar a ti en For tu him, situación. there's no situation the Lord cannot handle. Y para Él no hay ninguna situación que Él no puede manejar. There's nobody too big for the Lord not to use. No hay nada demasiado grande para el Señor que Él no puede utilizar. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let us read now. 8. Y en versículo 8 vamos a leer. He says here, then he said to them in 7, he says, you also go into the vineyard, and what is right, you will receive. O en 7, o sea, le dijeron, porque nadie nos ha contratado, les dijo, vayan también ustedes a la viña. Now, this is the icing in the cake. How do they say how that parable go? The ice in the cake. The icing on the cake, yeah. Yo no sé cómo es en español, pero es lo que utilizas para decorar la torta, lo que lo hace más bonito todo. Now, this is the fun part. Let me put it that way now. The interesting part, the fun part. Fun. Eso es lo más interesante de toda la historia. This nation, Gentile nation, only work for 1 hour. Los gentiles solamente obran por 1 hora. Hallelujah. The Lord hired them 5 p.m. in the evening, 11th hour. El Señor les contrató a las 5 de la tarde They have only worked for only 1 hour. y solamente han trabajado 1 hora nomás. Now, suddenly, they are now in the evening. Y de repente llegó la noche. Hallelujah. You see that? Now they are about to receive wages. Y ahora es la hora donde van a recibir su salario. Who are these blessed workers who work for only 1 hour and receive the wages of ¿Y a full day? quiénes son los últimos obreros que recibieron de todas formas el salario de un día entero? Can I shock you? Les voy a dar un choque. That is me and you. Son nosotros, tú y yo. Hallelujah. This present believer, this present generation, La generación presente, hallelujah, have only worked for only 1 hour in the vineyard of the Lord. que solamente hemos obrado 1 hora en la viña del Señor. So the Lord is telling me and you now, El Señor entonces nos está diciendo a nosotros, we are going to share the same level of reward with all the ancient prophets, the ancient believer. Él nos está diciendo que nosotros vamos a recibir el mismo salario como los profetas, la gente antigua, de la Mention era it. antigua. Moses. Moses. Moisés Hallelujah. All the old prophets. y los profetas antiguos. Hallelujah. We are going to receive the same wages. Y nosotros vamos a tener el mismo salario. What kind of people work for only 1 hour and receive inheritance of a lifetime? ¿Qué clase de gente obran solamente 1 hora y reciben la herencia de una vida entera? Hallelujah. Amén.
I will conclude with this. Con eso voy a terminar. Hallelujah. Now watch. Mira, In 8, en 8 he dice, said, when evening had come, the landowner of the vineyard said to the steward, al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, call the laborers and give them their wages, y llama a los obreros y págales el jornal. beginning with the last to the first. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Hallelujah. Watch in the kingdom of God. Mira. Look how things operate. Mira cómo se hace en el reino de Dios. I'll conclude with this. Y con esto vamos a terminar. Those of us who wants to be the first. Nosotros que queremos ser los primeros, Hallelujah. Those of us who wants to be, anywhere we go, want to be the leader, want to be number one. o que en cualquier lugar a donde nos vamos queremos ser el líder o el número uno. Anywhere you go, you want to speak first. You want to be the first one to speak. O en cualquier parte tú quieres ser la persona que habla primero. But our God is the God who put preference on the last person, the Pero last, the nuestro lowest. Dios es el que pone valor en los últimos, en los más pequeños. Look how he start paying the wages. Mira cómo empieza a pagar el salario. If you are here, you always carry the last position. Rejoice and clap. Si estás aquí y has llegado de últimas, puedes aplaudir. If you are here, they always put you as the last. All of people, they run ahead of you, they put you at the last. Rejoice and clap and glorify God. Regocíjate también si es que tú siempre vienes a un lugar y otros te ponen como de últimos. Bible says to the Lord called, he came, the landowner who is the Lord. He said to the steward, the angels, call those laborers. Y entonces el Señor dijo a el Steward, mayordomo o ángeles, recogen a ellos los últimos pay them their wages. y págale a ellos. Look where he start from. Y él empieza, He did not start from the one who started in the morning. él no empieza con el que empezó a trabajar por la mañana. He did not start from the Old Testament believers. Él no empezó con los creyentes del Antiguo He Testamento. did not start with the nation of Israel, the ancient nation of Israel. Él no empezó con la nación de Israel. But he started with the new believer, the New Testament believer, Él empieza con los nuevos creyentes. the del Nuevo Gentile Testamento, nation. los gentiles. He started with the last. Él empieza con los últimos. Give them their wages. Él les da su sueldo. That is what the Holy Scripture says. Eso es lo que dice la Escritura Santa. Beginning from the last Empezando con los últimos to the first. hasta los primeros después. You see how God does things contrary to the things of the earth? ¿Sabes cómo Dios lo hace al contrario a cómo pensamos normalmente? He says, beginning from the last person he just hired 1 hour ago. Empezando con los últimos que solamente se los contrató desde hace 1 hora nomás. He did not start from those who started working in the morning. Él no empezó The con first one los to be hired. que estaban trabajando desde la mañana. On the earth, the way we behave on the earth. En este mundo, The owner, normally if it's a human being, they will start with that one first. el jefe solamente empieza con el que ha trabajado más tiempo. They will give them preference. This one who just came now, they won't mind them. They won't mind them. Y así van a mostrar preferencia a ellos. Pero los que vinieron de últimos no. It shows that it is not by strength, Eso significa o nos muestra que no tiene que ver con nuestra fuerza, but by the grace of the living God. pero por la gracia del Señor vivo. In the kingdom of God, En el reino de Dios, God strengthened the last people, the weak ones. Dios da nuevas fuerzas a los últimos, los que se sienten débiles, Hallelujah. And lift them up. y Él los levanta. He made them the weak one, the smallest, the last. He gave them strength. Los pequeños, los débiles, los últimos, Él los da nueva fuerza. And he made them first in the kingdom of God. Y Él los hace primeros en el reino de Those Dios. ones that are strong, Los que son fuertes, that says they trust in their own strength. que confían en su propia fuerza, He made them last. Él los hace de últimos. God bless us in Jesus' name. Dios nos bendiga en el nombre de Jesús. Amen. Amén.